El sol de la tarde de Los Ángeles se filtraba a través de los altísimos ventanales del Grand Majestic Aura Hotel, uno de los santuarios más opulentos de Beverly Hills, incidiendo sobre el mármol italiano y los intrincados arreglos florales que perfumaban el aire con una mezcla de lirios y dinero viejo. El vestíbulo era un hervidero de actividad discreta, botones uniformados deslizándose con eficiencia silenciosa, huéspedes adinerados con gafas de sol de diseñador y un aura de importancia autoatribuida, y el murmullo constante de conversaciones en voz baja y el tintineo de las llaves de coches de lujo. En medio de este despliegue de glamour y riqueza, un hombre pasaba casi desapercibido, sentado en un sillón de terciopelo color esmeralda, apartado en un rincón relativamente tranquilo, cerca de una imponente columna de mármol veteado. Julian Thorne leía un libro de bolsillo con la cubierta algo desgastada. Vestía unos pantalones vaqueros de buen corte pero visiblemente usados, una camisa de algodón de color neutro sin ninguna marca visible, y unos zapatos cómodos que habían visto mejores días. A su lado, en el suelo, descansaba una única maleta de lona, funcional y sin pretensiones. Cualquiera que se fijara superficialmente podría haberlo tomado por un profesor universitario de vacaciones, un escritor buscando inspiración o simplemente alguien esperando a que su habitación estuviera lista. Nadie, ciertamente, lo habría identificado como el propietario de una de las fortunas más discretas y, sin embargo, más influyentes del mundo. Julian Thorne, a sus 50 y pocos años, era un enigma en los círculos financieros globales. Había heredado una considerable fortuna de su abuelo, un industrial pragmático, pero la había multiplicado exponencialmente gracias a una asombrosa habilidad para identificar tendencias emergentes y realizar inversiones audaces y a menudo contrarias a la corriente. Su cartera era diversa, abarcando desde tecnología de vanguardia y energías renovables hasta bienes raíces de lujo y, más recientemente, el impredecible pero potencialmente lucrativo mundo del entretenimiento. Detestaba la ostentación y la publicidad. Su nombre rara vez aparecía en las columnas de sociedad o en las listas de los más ricos. Su rostro era prácticamente desconocido para el público en general, una anomalía en una era de CEOs convertidos en celebridades. Esta aversión a los focos no era una pose, sino una preferencia genuina por la tranquilidad y la observación sin filtros. Creía firmemente que la verdadera naturaleza de las personas y de las empresas se revelaba cuando no sabían que estaban siendo evaluadas por alguien con el poder de cambiar su destino. Estaba en Los Ángeles para finalizar los detalles de una inversión multimillonaria en Phoenix Pictures, un nuevo y ambicioso estudio cinematográfico que prometía revolucionar la forma de hacer películas, apostando por la calidad narrativa y el talento innovador por encima de las fórmulas trilladas. El proyecto insignia del estudio, una épica de ciencia ficción titulada El cifrado carmesí, estaba en sus etapas finales de casting, y la decisión de Thorne sobre la financiación no solo determinaría el futuro del estudio, sino también el de muchos profesionales de Hollywood, incluyendo a la actriz que sería elegida para el codiciado papel protagonista femenino. Antes de cualquier reunión formal, antes de que los trajes caros y las sonrisas ensayadas entraran en escena, Julian Thorne quería tomarle el pulso al ambiente. El Grand Majestic Aura era uno de los hoteles preferidos por la élite de Hollywood y, casualmente, uno en los que su fondo de inversión tenía una participación minoritaria.
aunque significativa. Había llegado en un coche de alquiler sin chofer, se había registrado bajo el discreto alias de J. T. Stone y había subido él mismo su maleta a la suite reservada, para luego descender al vestíbulo con la intención de observar, de mezclarse con el entorno. Desde su rincón, tenía una vista privilegiada del mostrador de recepción y del área de conserjería. Observaba con atención la eficiencia de los empleados, la autenticidad de sus sonrisas, la forma en que manejaban las peticiones, a veces razonables, a veces extravagantes, de los huéspedes. Para Thorne, estos detalles eran tan importantes como las hojas de balance, un servicio deficiente o una cultura laboral tóxica en una de sus inversiones. Por pequeña que fuera su participación, era algo que no toleraba. Hojeaba las páginas de su libro, una colección de ensayos de Montaigne, pero su mente estaba en otra parte. Reflexionaba sobre la naturaleza de Hollywood, esa extraña amalgama de arte y comercio, de sueños y vanidades. Había conocido a productores brillantes y a actores de un talento prodigioso, pero también a personajes inflados por el ego, déspotas de medio pelo y artistas cuya única creación notable era su propia imagen pública. El cifrado carmesí necesitaba una actriz de gran calibre, pero también alguien con profesionalismo, con los pies en la tierra, capaz de trabajar en equipo durante los largos y arduos meses de rodaje. Un botones pasó cerca de él, y Julian levantó la vista un instante. El joven, apenas un veinteañero, lucía cansado, pero mantenía una sonrisa profesional. Julian le dedicó un leve asentimiento, que el botones devolvió con una inclinación de cabeza casi imperceptible antes de continuar su camino. Este tipo de interacciones silenciosas, la dignidad en el trabajo bien hecho, era algo que Thorne valoraba profundamente. Revisó mentalmente su agenda. Al día siguiente, tenía la primera reunión con los directivos de Phoenix Pictures. Luego, una cena con el director de El Cifrado Carmesí, un joven visionario, con un talento innegable. La decisión sobre el casting principal se tomaría en los próximos días, y su opinión, como principal inversor, sería decisiva. El área de conserjería estaba particularmente concurrida. Un hombre de mediana edad, con un traje impecable y una paciencia que parecía infinita, atendía a una pareja que discutía acaloradamente sobre qué restaurante elegir para la cena. Julian observó la habilidad del conserje para manejar la situación, ofreciendo sugerencias, mediando con diplomacia. En un momento dado, el conserje principal tuvo que ausentarse brevemente para atender una llamada urgente. El mostrador quedó momentáneamente vacío. Julian, sintiendo un poco de sed, se levantó y se acercó a una discreta fuente de agua situada cerca del mostrador de conserjería. Su vestimenta sencilla, su aire tranquilo y su proximidad al puesto desatendido podrían, para un observador superficial y apresurado, llevar a una conclusión errónea. Bebió un poco de agua y se quedó allí un instante, contemplando un folleto turístico sobre los museos de la ciudad. No se dio cuenta de que, en ese preciso momento, una figura deslumbrante y tempestuosa estaba a punto de irrumpir en el vestíbulo, trayendo consigo el drama y la arrogancia que a menudo acompañaban a la fama mal digerida. Julian Thorne, el inversor secreto, el hombre cuyo capital podía construir o destruir carreras en Hollywood, permanecía ajeno a la inminente colisión. Seguía siendo J. T. Stone, un huésped anónimo, un observador silencioso en el gran teatro del mundo, esperando, como siempre,
que las máscaras cayeran y los verdaderos rostros se revelaran. Y en Hollywood sabía por experiencia, las máscaras eran especialmente elaboradas y las caídas, a menudo, espectaculares. La tranquilidad del vestíbulo del Grand Majestic Aura se vio rota no por un estruendo, sino por una presencia. Serena Valmont irrumpió en el hotel como un torbellino de seda y diamantes, precedida por dos botones que luchaban bajo el peso de un equipaje que parecía diseñado para una expedición de 6 meses, y seguida por una joven asistente de aspecto perpetuamente acosado que sostenía un diminuto perro pomerania con un collar de pedrería. Serena, envuelta en un abrigo de cachemira color crema que probablemente costaba más que el salario anual de la mayoría de los empleados del hotel, se quitó unas enormes gafas de sol con un gesto teatral, revelando unos ojos verdes felinos y un rostro cuya belleza era tan innegable como la frialdad que emanaba. Era la personificación de la estrella de Hollywood glamurosa, intocable y, como pronto demostraría, insufriblemente arrogante. Su carrera, aunque salpicada de éxitos de taquilla, también estaba marcada por rumores persistentes sobre su temperamento difícil, sus exigencias desmedidas y su trato displicente hacia aquellos que consideraba inferiores. En ese momento, sin embargo, su principal preocupación era asegurar el papel protagonista en El Cifrado Carmesí, un proyecto que, sabía, podría catapultarla a un nuevo nivel de estrellato o, si fracasaba, marcar el inicio de su declive. Se dirigió, con paso decidido, hacia el mostrador de conserjería, su asistente trotando tras ella. El conserje principal, un hombre experimentado llamado Antoine, estaba en ese instante atendiendo con exquisita cortesía a una pareja de ancianos que solicitaban información sobre un concierto. Julian Thorne, quien había terminado de beber agua y seguía hojeando un folleto sobre arquitectura local cerca del mostrador, no prestó demasiada atención al principio. Estaba acostumbrado a la llegada de celebridades a hoteles de esta categoría. Serena Valmont, sin embargo, no era conocida por su paciencia. Tamborileó con sus uñas perfectamente esmaltadas sobre el mármol del mostrador, su ceño frunciéndose visiblemente al ver que Antoine no la atendía de inmediato. Su mirada barrió el área y se posó en Julian. Lo examinó de arriba abajo, con una lentitud insultante los vaqueros desgastados, la camisa sencilla, los zapatos cómodos pero sin marca. No vio a un multimillonario observador, sino a alguien que, en su opinión, no encajaba en el lujoso entorno. Alguien que, por su mera presencia cerca del mostrador de un empleado, debía ser un subordinado. Oiga, usted, espetó Serena, su voz, aunque no excesivamente alta, cargada de una imperiosidad que hizo que varias cabezas se giraran. Julian levantó la vista de su folleto, encontrándose con la mirada felina de la actriz, mantuvo una expresión neutra. Sígame a mi suite inmediatamente, ordenó Serena, como si se dirigiera al más insignificante de los lacayos. Necesito que alguien desempaque mis cosas y se asegure de que mi agua mineral Evian esté a la temperatura exacta de 12 grados, y quiero una reserva para esta noche en 100 estrellas, mesa junto a la ventana, a nombre de Valmont. Ya debería estar hecha, pero con la incompetencia que suele reinar en estos sitios. Hizo una pausa, esperando una obediencia instantánea. Julian parpadeó lentamente, internamente. Una ceja invisible se arqueó. No era la primera vez que lo confundían debido a su apariencia, pero la crudeza de la orden era notable.
decidió mantener su perfil bajo, no queriendo crear una escena ni revelar su identidad innecesariamente. Disculpe, señora, respondió con una voz tranquila y educada, la misma que usaría J.T. Stone, el huésped anónimo. Me temo que no puedo ayudarla con eso. El conserje estará con usted en un momento. Señaló discretamente hacia Antoine, quien ya estaba terminando con la pareja de ancianos. La respuesta de Julian, aunque cortés, pareció inflamar a Serena Valmont, que alguien vestido de esa manera, alguien que ella había clasificado instantáneamente como un don nadie, se atreviera a no cumplir sus órdenes de inmediato, era una afrenta intolerable. ¿Cómo que no puede ayudarme?, exclamó, su voz subiendo una octava, atrayendo ahora la atención de todo el vestíbulo. Su asistente intentó susurrarle algo al oído, pero Serena la apartó con un manotazo impaciente. Es que es sordo además de mal vestido. Le he dado una orden. Se acercó un paso más a Julian, quien permaneció inmóvil. Su calma exterior, un marcado contraste con la creciente histeria de la actriz. «Mire esa ropa», continuó Serena, su labio superior crispándose con desdén. «Es que el hotel ha decidido contratar a mendigos para atender a sus huéspedes. Parece un pordiosero sacado de la calle. ¿Cómo se atreve a presentarse así en un establecimiento de esta categoría? Es una vergüenza». Julian sintió una punzada, no de ofensa personal. Hacía mucho que las opiniones superficiales de otros habían dejado de afectarle, sino de una profunda decepción. Esta mujer, a quien se le había concedido fama y fortuna, mostraba una falta de decencia básica que lo repugnaba. Continuó observándola, analizando cada gesto, cada palabra, como un entomólogo estudiando un espécimen particularmente desagradable. «Le repito, señora, que no soy empleado del hotel», dijo Julian, con la misma voz serena, aunque ahora con un matiz de firmeza apenas perceptible. «Estoy seguro de que el señor conserje podrá atenderla en breve». «¡Insolente!», gritó Serena. «No solo es un inútil, sino que además es un mentiroso. Claro que es un empleado. ¿O es que los vagabundos ahora se pasean por el vestíbulo del Majestic Aura como si fuera su casa? Quiero hablar con su gerente. Ahora mismo. Voy a asegurarme de que lo despidan hoy mismo. Gente como usted no debería permitírsele ni limpiar los baños aquí». Arrojó su bolso de diseñador sobre el mostrador de conserjería con un golpe seco. El perrito Pomerania, asustado por los gritos, comenzó a ladrar frenéticamente. En ese momento, Antoine, el conserje principal, y el gerente del hotel, un hombre llamado Michael Davis, alertado por el escándalo, se acercaron apresuradamente, sus rostros una mezcla de alarma y forzada solicitud. «Señorita Valmont, qué placer tenerla con nosotros», exclamó Davis, intentando suavizar la situación con una sonrisa tensa. «Lamento profundamente si ha habido algún malentendido. ¿En qué podemos servirla?». Serena se giró hacia él, su ira ahora dirigida al gerente. «Lo que sucede, señor Davis, es que su hotel tiene estándares deplorables. Este, este individuo», señaló a Julian con un dedo acusador enjollado, «no solo se ha negado a asistirme, sino que además viste como un pordiosero y me ha faltado al respeto. Exijo que lo despida inmediatamente». Davis miró a Julian con confusión, luego de nuevo a Serena. Julian, aprovechando la distracción, dio un paso atrás, queriendo retirarse discretamente de la escena. No tenía intención de participar en el circo que Serena Valmont estaba montando. Su observación había sido más que suficiente.
Señorita Valmont, le aseguro que investigaremos este asunto a fondo, balbuceó Davis, tratando de apaciguar a la furiosa actriz. Por favor, permítame acompañarla a su suite. Nos aseguraremos de que todas sus necesidades sean atendidas de inmediato. Serena, aunque todavía echando chispas, pareció ligeramente aplacada por la promesa de atención personalizada del gerente. Lanzó una última mirada cargada de veneno a Julian, quien ya se estaba mezclando con la discreta decoración del vestíbulo, volviendo a su rincón junto a la columna. Más le vale. Davis, siseó. Este hotel tiene una reputación que mantener. Y créame, mi publicista se enterará de esto. Con un último frufrú de seda y una nube de perfume caro, Serena Valmont se dejó conducir por el gerente y su séquito hacia los ascensores, dejando tras de sí un vestíbulo en un silencio tenso y a varios huéspedes y empleados intercambiando miradas de asombro y desaprobación. Julian Thorne retomó su libro, aunque sus pensamientos estaban lejos de Montaigne. La escena que acababa de presenciar había sido desagradable, pero también inmensamente reveladora. Había visto la verdadera cara de Serena Valmont, despojada del barniz de glamour que le proporcionaban las cámaras y las alfombras rojas. Era una cara de arrogancia, de inseguridad profunda, enmascarada con crueldad, y de una total falta de empatía. Se preguntó cómo una persona así podía aspirar a interpretar personajes complejos, a transmitir emociones genuinas en la pantalla. Más importante aún, se preguntó si alguien con ese carácter era la persona adecuada para encabezar un proyecto multimillonario que dependía de la colaboración, la disciplina y el respeto mutuo. La decisión sobre el cifrado carmesí y, por extensión, sobre el futuro de Serena Valmont en Hollywood comenzaba a tomar forma en su mente, no basada en informes de agentes o en cifras de taquilla, sino en la cruda realidad de un encuentro fortuito en el vestíbulo de un hotel. A veces, pensó Julian, las inversiones más importantes no eran solo de dinero, sino de carácter, y el de Serena Valmont, acababa de demostrar, estaba en bancarrota. Tras el desagradable encuentro en el vestíbulo, Julian Thorne no buscó activamente a Serena Valmont, pero Los Ángeles, y especialmente el microcosmos de un hotel de lujo frecuentado por la élite de Hollywood, tenía una forma curiosa de propiciar encuentros. En los días siguientes, mientras Julian continuaba con sus discretas observaciones y sus no tan discretas responsabilidades financieras desde la anonimidad de su suite, los caminos de J.T. Stone, el huésped insignificante, y Serena Valmont, la estrella en ascenso, volvieron a cruzarse de maneras indirectas pero reveladoras. Julian vio a Serena en el elegante restaurante del hotel una mañana. Él estaba solo en una mesa apartada, disfrutando de un café y leyendo informes financieros en una tableta, su apariencia tan anodina como siempre. Serena, en cambio, hacía una entrada triunfal incluso para el desayuno, ataviada con un conjunto de seda color marfil y unas gafas de sol que solo se quitó cuando estuvo segura de que todos los presentes habían notado su llegada. Estaba acompañada por Chloe, su asistente, una joven de ojos permanentemente cansados que parecía vivir al borde de un ataque de nervios. La interacción entre la actriz y su asistente fue un espectáculo en sí mismo, aunque solo para un observador tan agudo como Julian. Serena apenas miraba a Chloe mientras le daba una retahíla de órdenes, el tipo exacto de té de hierbas que quería,
orgánico, de una marca específica, con agua, a una temperatura precisa, una llamada urgente a su publicista, la reprogramación de una cita con su entrenador personal. Cada instrucción iba acompañada de un suspiro de impaciencia o una mirada de reproche si Chloe dudaba un instante o hacía una pregunta aclaratoria. Y por el amor de Dios, Chloe, intenta parecer un poco más presentable, dijo Serena, en un siseo lo suficientemente alto como para que Julian, a 2 mesas de distancia, lo oyera. Trabajas para Serena Valmont, no para una tienda de segunda mano. Tu aspecto es un reflejo de mí. Chloe, vestida con unos sencillos pero pulcros pantalones negros y una blusa, solo pudo murmurar una disculpa y bajar la mirada. Julian observó la escena con una impasibilidad exterior que ocultaba un creciente desagrado. La forma en que Serena trataba a su asistente, una joven que claramente trabajaba duro para satisfacer sus caprichos, revelaba más sobre su carácter que cualquier entrevista cuidadosamente orquestada o papel interpretado en pantalla. Era la tiranía casual del poderoso sobre el vulnerable, una dinámica que Julian había visto demasiadas veces en los círculos de la alta finanza y que detestaba profundamente. Más tarde, ese día, Julian presenció otro pequeño drama protagonizado por la actriz. Estaba en la zona de la piscina, un oasis de tranquilidad y lujo, intentando relajarse con su libro después de una mañana de intensas videoconferencias con sus equipos en Londres y Tokio. Serena Valmont apareció con un diminuto bikini y un enorme sombrero, exigiendo al encargado de la piscina que le reservara la mejor tumbona, una que ya estaba ocupada por una pareja de turistas visiblemente adinerados. Cuando el encargado intentó explicarle cortésmente que no podía desalojar a otros huéspedes, Serena montó en cólera, amenazando con llamar al gerente del hotel y asegurarse de que este incompetente fuera despedido. La pareja de turistas, claramente intimidados por la escena, optaron por cederle la tumbona, murmurando disculpas. Serena la ocupó, sin una palabra de agradecimiento, como si fuera su derecho divino. Mientras tanto, en la tranquilidad de su suite, Julian Thorne, el inversor, continuaba con su trabajo. Revisaba los últimos informes sobre Phoenix Pictures, los desgloses presupuestarios del cifrado carmesí, los perfiles del equipo creativo. Habló por teléfono con Marcus Rexford, el joven y talentoso director de la película, quien también se alojaba en el Majestic Aura. Rexford estaba entusiasmado con el proyecto y hablaba con pasión sobre su visión artística. Cuando mencionó a Serena Valmont como su principal candidata para el papel femenino, lo hizo con una mezcla de admiración por su talento y una ligera aprensión. Serena tiene la presencia, la intensidad que requiere el personaje de Lyra, dijo Rexford. En la audición estuvo magnífica, pero, bueno, ya conoces su reputación. Julian, a veces puede ser un desafío trabajar con ella. El talento es importante. Marcus, respondió Julian, con su voz tranquila y mesurada, sin revelar nada de sus propias observaciones. Pero la profesionalidad y la capacidad de trabajar en equipo lo son igualmente, especialmente en un proyecto de esta envergadura y con un calendario tan ajustado. Un solo elemento disruptivo puede costar millones y poner en peligro toda la producción. Lo sé, suspiró Rexford, pero encontrar a alguien con su tirón en taquilla y que encaje tan bien en el papel es difícil. Confío en que, si consigue el papel,
entenderá la importancia de este proyecto para su carrera y se comportará. Julian no comentó nada más al respecto, pero la duda ya estaba sembrada en su mente, y ahora, alimentada por sus propias experiencias directas. Por su parte, Serena Valmont vivía ajena al escrutinio silencioso al que estaba siendo sometida. Para ella, K. T. Stone, si es que aún recordaba su rostro entre los muchos don Nadies con los que se cruzaba a diario, era menos que nada. Su universo giraba en torno a las personas que ella consideraba importantes, aquellas que podían impulsar su carrera. Y en esos días, Marcus Rexford era una de esas personas. Organizó un almuerzo con el director en el restaurante más exclusivo del hotel, un lugar donde sabía que serían vistos. Para esta ocasión, Serena se transformó. La diva caprichosa desapareció, reemplazada por una actriz encantadora, inteligente y apasionada por su arte. Hablaba con Rexford sobre las motivaciones de Lyra, sobre los matices del guión, sobre sus ideas para el personaje. Reía con sus bromas. Lo escuchaba con atención. Lo miraba con una admiración que parecía completamente genuina. Julian, que había decidido almorzar tarde en el mismo restaurante, una coincidencia que él no había buscado, pero que tampoco evitó, observó desde la distancia esta metamorfosis. Era una actuación impecable, pensó. Serena Valmont era, sin duda, una actriz consumada, tanto dentro como fuera de la pantalla, pero él ya había visto lo que había detrás del telón, el mecanismo interno de esa maquinaria de glamour, y no le gustaba. Esa tarde, Julian tuvo una reunión discreta en el bar del hotel con Charles Worthington, el veterano presidente de la junta directiva del fondo de inversión hotelero, que poseía una participación en el Majestic Aura. Worthington era uno de los pocos que conocía la verdadera identidad de J.T. Stone y su modus operandi. Y bien, Julian, ¿cómo encuentras nuestras modestas instalaciones?, preguntó Worthington con una sonrisa irónica, sabiendo que Thorne no estaba allí precisamente para evaluar la calidad de las toallas. El servicio es eficiente, Charles, respondió Julian, aunque he observado algunos incidentes que sugieren que la presión sobre el personal de cara al público puede ser considerable, especialmente cuando tratan con ciertos huéspedes de alto perfil. No mencionó directamente a Serena, pero el mensaje era claro. Worthington asintió. Hollywood, querido amigo, un ecosistema particular. Pero dime, ¿tus otros asuntos en la ciudad van bien? He oído rumores sobre Phoenix Pictures, una apuesta audaz. Las apuestas audaces son mi especialidad, Charles, como bien sabes, dijo Julian con una leve sonrisa. Pero siempre calculo los riesgos, y el mayor riesgo, a menudo, no está en las cifras, sino en las personas. La conversación derivó hacia otros temas, pero la sombra de Serena Valmont y su comportamiento flotaba implícitamente en el ambiente. Julian estaba reuniendo todas las piezas del rompecabezas. La imagen que se formaba era la de una profesional talentosa con una personalidad profundamente defectuosa, un activo potencialmente brillante, pero también un pasivo de alto riesgo. Al final del día, Serena Valmont se sentía satisfecha. El almuerzo con Marcus Rexford había ido, en su opinión, de maravilla. Estaba segura de que lo había impresionado. El papel de Lyra estaba prácticamente en sus manos. Se permitió un momento de autocomplacencia en su lujosa suite, mientras Chloe le preparaba un baño y le leía sus mensajes. No tenía ni la más remota idea de que,
A unos pisos de distancia, un hombre con vaqueros desgastados y un libro de bolsillo estaba sopesando su futuro, y que la balanza, tras el insulto en el vestíbulo y las posteriores observaciones, se inclinaba peligrosamente en su contra. El glamour de Hollywood tenía muchos bastidores, y en ellos, a menudo, se decidía el verdadero juego. El salón de baile del Grand Majestic Aura había sido transformado en un espejismo de glamour hollywoodense. Candelabros de cristal derramaban una luz dorada sobre una multitud selecta, productores con sonrisas calculadas, directores con aire de genios torturados, agentes con móviles pegados a la oreja y un enjambre de actores y actrices, algunos consagrados, otros desesperados por serlo. Phoenix Pictures organizaba un cóctel de preproducción para El Cifrado Carmesí, un evento diseñado para generar expectación y permitir que los principales inversores y el talento creativo se mezclaran en una atmósfera de sofisticación controlada. Julian Thorne asistió, no como el anónimo Joya T. Stone, sino bajo su propio nombre, aunque su presencia seguía siendo discreta. Había optado por un traje oscuro de excelente corte, pero sin ostentación, una elección que lo hacía destacar por su sobriedad en un mar de lentejuelas y smokines llamativos. El director de Phoenix Pictures, un hombre enérgico y astuto llamado Arthur Goldstein, lo había invitado personalmente, presentándolo a un círculo muy reducido como uno de nuestros más importantes socios financieros. Para la mayoría de los asistentes, Julian Thorne era simplemente otro rostro adinerado en la periferia del poder, no la figura central cuyas decisiones podían hacer o deshacer el proyecto entero. Y así era exactamente como Julian prefería que fuera. Quería observar el juego de las apariencias en su hábitat natural. Serena Valmont hizo su entrada cuando la fiesta ya estaba en pleno apogeo, asegurándose de que todas las miradas se volvieran hacia ella. Lucía un vestido rojo escarlata que se adhería a sus curvas como una segunda piel. Su cabello rubio platino, recogido en un elegante moño que dejaba al descubierto los diamantes que centelleaban en sus orejas. Su sonrisa era deslumbrante. Sus gestos, gráciles y estudiados, era la encarnación de la estrella de cine, consciente de cada ángulo, de cada mirada. Inmediatamente, se convirtió en el centro de un pequeño torbellino de admiradores y aduladores. Saludaba con besos al aire, reía con una musicalidad ensayada y se movía por la sala con la seguridad de quien se sabe deseada y admirada. Julian la observó desde la distancia, apostado cerca de un ventanal que ofrecía una vista de las luces de la ciudad. Sostenía una copa de agua mineral, su expresión impasible. Vio cómo Serena se dirigía directamente hacia Marcus Rexford, el director, y Arthur Goldstein, el jefe del estudio. Su transformación fue instantánea y completa. La arrogancia y el desdén que había mostrado en el vestíbulo del hotel habían desaparecido, reemplazados por una calidez efusiva y una pasión convincente. Marcus, querido Arthur, es un placer verte, exclamó. Su voz aterciopelada. Estaba releyendo el guión anoche, y Lyra es simplemente un personaje extraordinario, compleja, fuerte, vulnerable. Siento una conexión tan profunda con ella. Goldstein sonrió, complacido. Sabía que te gustaría, Serena. El papel parece escrito para ti. Y Marcus, tu visión para esta película es sencillamente brillante, continuó Serena, volviéndose hacia el director. La forma en que planeas abordar
los temas de identidad y realidad, es audaz, es lo que Hollywood necesita ahora mismo. Rexford, visiblemente halagado, le devolvió la sonrisa. Me alegra que lo veas así, Serena. Contar con tu talento sería un gran impulso para el proyecto. Julian observó la interacción con un interés casi clínico. Serena era una maestra del juego. Sabía exactamente qué decir, cómo decirlo, a quién decírselo. Cada palabra, cada gesto, estaba calibrado para el máximo efecto. Era una actuación, y una muy buena, pensó Julian, quizás incluso mejor que algunas de sus interpretaciones en pantalla. Durante la siguiente hora, Julian vio a Serena trabajar la sala. Se acercó a un influyente columnista de cotilleos, susurrándole alguna confidencia aparentemente espontánea que sin duda aparecería en la prensa al día siguiente. Esquivó con habilidad a un productor de películas de serie B que intentaba interesarla en un proyecto menor. Incluso tuvo un breve y aparentemente cordial intercambio con Bianca Holloway, otra actriz de renombre que, según los rumores, también estaba siendo considerada para el papel de Lyra. La sonrisa de Serena hacia Bianca era todo dulzura, pero Julian, que había aprendido a leer las microexpresiones, detectó un destello gélido en sus ojos. En un momento dado, Arthur Goldstein se acercó a Julian, quien seguía observando desde su discreto rincón. Julian, me gustaría presentarte formalmente a nuestra posible Lyra, dijo Goldstein, haciendo un gesto para que Serena se acercara. Serena Valmont se giró, su sonrisa profesional firmemente en su lugar. Se acercó a ellos, su perfume caro precediéndola. Arthur, me tienes en ascuas, dijo con un tono juguetón. Serena, este es el señor Julian Thorne, dijo Goldstein, uno de nuestros más valiosos socios financieros en Phoenix Pictures. Julian, te presento a la increíble Serena Valmont. Serena extendió una mano impecablemente manicurada hacia Julian. Sus ojos verdes lo recorrieron brevemente, una evaluación rápida y superficial. Julian vio un atisbo de confusión en ellos, como si su rostro le resultara vagamente familiar. Pero la conexión no se estableció. Para ella, él era simplemente otro hombre de negocios con traje, uno más en la larga lista de personas a las que tenía que impresionar. No había ni rastro de reconocimiento del pordiosero del vestíbulo. Señor Thorne, dijo Serena, su voz ahora un modelo de encanto y deferencia. Es un verdadero placer conocerlo. He oído cosas maravillosas sobre Phoenix Pictures y su compromiso con el cine de calidad. Es exactamente lo que esta industria necesita. Julian tomó su mano. El contacto fue breve, formal. Señorita Valmont, respondió él, su voz neutra. El placer es mío. Su trabajo es bien conocido. No dijo si lo conocía para bien o para mal. Espero que tengamos la oportunidad de trabajar juntos en El Cifrado Carmesí. Continuó Serena, sus ojos brillando con una intensidad calculada. Lyra es un personaje que anhelo interpretar. El talento es ciertamente un factor importante en nuestras decisiones de inversión, señorita Valmont, dijo Julian, su mirada directa e insondable. La conversación fue breve. Goldstein pronto los interrumpió para presentar a Serena a otro inversor potencial, y ella se alejó, dedicándole a Julian una última sonrisa deslumbrante antes de volver a sumergirse en el juego de las apariencias. Julian se quedó pensativo. La completa falta de reconocimiento por parte de Serena era, en cierto modo, más reveladora
que si lo hubiera recordado y se hubiera sentido avergonzada. Para ella, las personas como el conserje que había insultado eran tan insignificantes que ni siquiera merecían un lugar en su memoria. Eran invisibles, intercambiables. Y eso, para Julian, era un defecto de carácter mucho más grave que un simple arrebato de mal humor. Continuó observando la fiesta, pero ahora con una perspectiva diferente. Veía las sonrisas falsas, las alabanzas interesadas, las puñaladas disimuladas. Veía a la gente venderse, promocionarse, devorarse mutuamente en la lucha por el éxito, por la fama, por el siguiente gran proyecto. Era un ecosistema fascinante y, a menudo, repelente, y Serena Valmont era una de sus depredadoras más consumadas. Más tarde, vio a Chloe, la asistente de Serena, en un rincón, con aspecto agotado, revisando frenéticamente su teléfono. Serena le había hecho un gesto imperioso desde el otro lado de la sala, probablemente exigiéndole algo. Julian sintió una punzada de simpatía por la joven. Se preguntó, ¿cuántas Chloes habría en Hollywood? ¿Cuántas personas talentosas y trabajadoras eran explotadas y maltratadas por egos inflados como el de Serena Valmont? Cuando la fiesta comenzó a dispersarse, Julian se despidió discretamente de Arthur Goldstein. Ha sido una velada instructiva, Arthur, dijo. Goldstein, ajeno a las profundidades de las observaciones de Julian, sonrió. Me alegra que lo hayas disfrutado. ¿Alguna reflexión sobre nuestra candidata principal? Julian lo miró. Serena Valmont es, sin duda, una actriz muy talentosa y sabe cómo jugar el juego de Hollywood a la perfección. Hizo una pausa. Pero a veces, Arthur, las apariencias pueden ser engañosas y las actuaciones más convincentes no siempre ocurren frente a una cámara. Dejó a Goldstein con esas palabras enigmáticas y se retiró a la tranquilidad de su suite. El juego de las apariencias había terminado por esa noche, pero la partida de ajedrez de Julian Thorne, donde las piezas eran millones de dólares y el destino de carreras enteras, apenas estaba comenzando y había aprendido algo crucial sobre una de las reinas del tablero. Al día siguiente del cóctel de Phoenix Pictures, el sol de California parecía brillar con una intensidad particular, pero dentro de las suites y salas de juntas del Grand Majestic Aura, el ambiente era de una seriedad calculada. Para Julian Thorne, la fase de observación pasiva había concluido. Comenzaba la de las negociaciones en la sombra, las discusiones a puerta cerrada, donde se sopesaban los millones de dólares y se decidían los destinos. Su primera reunión fue con Arthur Goldstein, el dinámico y astuto director de Phoenix Pictures. Se encontraron en una discreta sala de conferencias del hotel, un espacio funcional pero elegante, con una larga mesa de nogal y vistas a los jardines meticulosamente cuidados. Goldstein, un hombre de unos 50 años, con una energía juvenil y una reputación de Midas en la industria independiente, llegó cargado de carpetas y una sonrisa de confianza. Julian, es un placer tenerte aquí. Listo para sumergirnos en los detalles, comenzó Goldstein, extendiendo una serie de proyecciones financieras sobre la mesa. Como puedes ver, El cifrado carmesí no solo es una obra de arte cinematográfico en potencia, sino que los números son extraordinariamente prometedores. Con un presupuesto ajustado en los puntos clave y el talento adecuado al frente, estamos hablando de un retorno de inversión que podría definir el futuro de Phoenix Pictures. Julian escuchó con atención, asintiendo ocasionalmente.
sus ojos recorriendo las cifras con una rapidez y comprensión que a menudo desconcertaba a sus interlocutores. No era un financiero pasivo, conocía los entresijos de cada industria en la que invertía, y el cine, con su peculiar mezcla de arte y especulación, no era una excepción. Las proyecciones son optimistas. Arthur, comentó Julian finalmente, su voz tranquila, pero se basan en una serie de variables, y una de las más significativas, y a menudo la más volátil, es el talento principal, específicamente la actriz protagonista. Goldstein pareció anticipar hacia dónde se dirigía la conversación. Serena Valmont, dijo, casi con reverencia, es un diamante en bruto. Julian tiene el carisma, la intensidad, la belleza que el personaje de Lyra exige. Y no nos engañemos, su nombre en la marquesina atrae a un público masivo. Las primeras pruebas de cámara que hizo con Marcus fueron sencillamente espectaculares. El talento es innegable, no lo discuto, concedió Julian, pero el talento, por sí solo, no garantiza el éxito de una producción de esta magnitud. Un rodaje es una empresa compleja, una maquinaria delicada donde cada pieza debe funcionar en armonía. He oído rumores sobre el temperamento de la señorita Valmont, sobre su dificultad para trabajar en equipo. La sonrisa de Goldstein vaciló un instante. Hollywood está lleno de rumores. Julian, las estrellas a veces tienen excentricidades. Es parte del paquete. Pero Marcus está convencido de que puede manejarla, y el potencial de taquilla que ella representa compensa con creces cualquier pequeño inconveniente. Pequeño inconveniente, repitió Julian, sus ojos fijos en Goldstein, un actor que retrasa la producción por caprichos, que crea un ambiente tóxico en el set, que exige un trato preferencial que afecta la moral del equipo. Eso no me suena a pequeño inconveniente. Arthur, suena a un riesgo financiero y creativo considerable. Tenemos un plan de contingencia si la señorita Valmont se convierte en un problema mayor de lo previsto. Goldstein se removió en su asiento. Siempre hay alternativas. Por supuesto, Bianca Holloway también hizo una audición excelente y es conocida por su profesionalismo, pero no tiene el mismo magnetismo que Serena, no el mismo factor X. Intentó restar importancia a las preocupaciones. Mira, Julian, Serena sabe que este papel es crucial para ella. Está en un punto de su carrera donde necesita un gran éxito para consolidarse. Estoy seguro de que se comportará. Su agente nos ha dado todas las garantías. Julian no pareció convencido. Las garantías de un agente son tan fiables como el clima de Londres. Arthur, lo que me interesa son los hechos, las personalidades, la dinámica real que se creará en ese set. Dejó que sus palabras flotaran en el aire un momento antes de cambiar de tema. Pero la semilla de la duda sobre Serena Valmont había sido claramente plantada en la mente de Goldstein. Más tarde, ese día, Julian se reunió con Marcus Rexford, el joven director. A diferencia de Goldstein, era menos un hombre de negocios y más un artista apasionado. Recibió a Julian en su propia suite, que había convertido en una especie de caótico estudio de preproducción, con bocetos conceptuales de El cifrado carmesí, cubriendo las paredes, y pilas de libros y guiones esparcidos por todas partes. Rexford habló con fervor sobre su visión para la película, sobre la estética visual, sobre la profundidad psicológica de los personajes. Cuando llegó a Lyra, sus ojos brillaron. Serena Valmont nació para interpretar a Lyra, dijo con convicción.
Tiene esa mezcla de fuerza y fragilidad, esa oscuridad interior que el personaje necesita. En la audición, nos dejó a todos sin aliento. Hubo momentos en que no veía a Serena, veía a Lyra. Entiendo tu entusiasmo artístico, Marcus, dijo Julian con suavidad, y valoro tu visión, pero como inversor principal, también debo considerar los aspectos prácticos. He trabajado en suficientes proyectos de gran envergadura como para saber que el talento puro, sin disciplina y profesionalismo, puede ser más una maldición que una bendición. ¿Tienes alguna preocupación sobre la capacidad de la señorita Valmont para ser una colaboradora constante y fiable durante los rigores de un rodaje que, según el plan, durará al menos 6 meses en localizaciones a menudo difíciles? Rexford suspiró, pasando una mano por su cabello revuelto. Seré honesto contigo, Julian. Su reputación me precede. He hablado con otros directores que han trabajado con ella. Algunos la adoran. Dicen que su genio compensa cualquier dificultad. Otros, bueno, otros dicen que juraron no volver a pasar por esa experiencia. Hizo una pausa. Pero creo que este papel es diferente para ella. Lo necesita. Y creo que puedo conectar con ella a un nivel creativo que quizás otros no lograron. Estoy dispuesto a correr el riesgo por la recompensa artística que ella puede aportar. El riesgo, Marcus, puntualizó Julian, no lo correrás solo tú, lo correremos todos. Phoenix Pictures, mis fondos de inversión, y cada miembro del equipo que tendrá que soportar cualquier comportamiento poco profesional. No mencionó su encuentro personal con Serena en el vestíbulo. Aún no. Quería evaluar primero la percepción y la capacidad de gestión de Rexford y Goldstein. ¿Qué pasaría?, preguntó Julian, si tuviéramos que reemplazarla a mitad de rodaje. ¿Cuál sería el impacto en el presupuesto, en el calendario, en la moral del equipo? Rexford palideció visiblemente ante la idea. Sería catastrófico. Julian, perderíamos semanas, millones, y encontrar a alguien que pudiera encajar en el papel con tan poca antelación. Negó con la cabeza. No, no podemos permitirnos que eso suceda. Si Serena es elegida, tendremos que manejarla con sumo cuidado, poner cláusulas estrictas en su contrato sobre comportamiento profesional. Los contratos son papel, Marcus, dijo Julian. El carácter de una persona es mucho más difícil de controlar, y a veces el verdadero carácter solo se revela bajo presión o cuando creen que nadie importante está mirando. La conversación continuó durante otra hora. Discutieron posibles estrategias para mitigar los riesgos asociados con Serena. Exploraron brevemente los puntos fuertes y débiles de otras candidatas. Julian escuchó más de lo que habló, haciendo preguntas incisivas que obligaban a Rexford a confrontar las posibles consecuencias de su elección artística. Al final de la reunión, Rexford parecía menos eufórico y más pensativo. Aprecio tu franqueza, Julian, y tus preocupaciones son válidas. Me has dado mucho en qué pensar. Julian asintió. Ese es mi trabajo, Marcus, no solo proporcionar el capital, sino también asegurar que la inversión sea sólida en todos sus aspectos, incluyendo el humano. No se tomó ninguna decisión definitiva ese día. Julian indicó que necesitaba sopesar toda la información antes de dar su aprobación final en la reunión del consejo de Phoenix Pictures, programada para el final de la semana. Dejó a Goldstein y a Rexford con una sensación de incertidumbre, pero también
con un renovado respeto por la minuciosidad y la seriedad de su principal inversor. Esa noche, en la soledad de su suite, Julian Thorne contempló las luces de Los Ángeles extendiéndose hasta el infinito, la ciudad de los sueños, la fábrica de ilusiones, un lugar donde las apariencias lo eran todo, y donde el verdadero valor a menudo se ocultaba bajo capas de artificio. Su decisión sobre Serena Valmont no sería fácil. Por un lado, estaba el innegable atractivo de su talento y su fama. Por otro, la sombra de su carácter, la arrogancia y la crueldad que él mismo había presenciado. Julian creía firmemente que las grandes empresas, ya fueran tecnológicas o cinematográficas, se construían sobre cimientos de integridad y respeto. Un solo individuo tóxico, por brillante que fuera, podía envenenar todo el sistema. Su inversión en Phoenix Pictures no era solo un movimiento financiero, era una apuesta por un nuevo tipo de estudio, uno que valorara tanto el arte como la ética. Y la elección de la actriz protagonista de su primera gran producción enviaría un mensaje muy claro sobre esos valores. Las negociaciones en la sombra habían revelado mucho. Ahora, solo quedaba tomar la decisión final, una decisión que resonaría mucho más allá de las colinas de Hollywood. La sala de juntas de Phoenix Pictures era un santuario de poder y ambición contenida, situada en el último piso de un moderno edificio de cristal y acero en Century City. Ofrecía vistas panorámicas de Los Ángeles, un recordatorio constante del imperio de sueños que se extendía a sus pies. La mesa de conferencias, una imponente pieza de nogal pulido, reflejaba los rostros tensos pero expectantes de Arthur Goldstein, Marcus Rexford y un puñado de ejecutivos clave del estudio. Hoy era el día de la reunión final para aprobar el presupuesto definitivo de El Cifrado Carmesí y, lo más crucial, para confirmar a la actriz protagonista. Serena Valmont fue conducida a la sala por una asistente. Irradiaba confianza. Vestía un traje de chaqueta blanco inmaculado que realzaba su figura. Su maquillaje era perfecto. Su sonrisa, una estudiada mezcla de seguridad y encanto. Había pasado los últimos días en una nube de optimismo. Sus reuniones con Rexford habían sido excelentes. Su agente le había asegurado que el estudio estaba entusiasmado con ella, y el cóctel de preproducción había sido, en su opinión, un triunfo personal. El papel de Lyra era suyo. Esta reunión era una mera formalidad, una oportunidad para sellar el trato y quizás negociar algunos beneficios adicionales. Tomó asiento frente a Goldstein y Rexford, dedicándoles una sonrisa cálida. Arthur, Marcus, qué maravilla estar aquí. Siento que estamos al borde de algo verdaderamente especial. Goldstein le devolvió la sonrisa, aunque la suya parecía un poco más forzada de lo habitual. Serena, gracias por acompañarnos. Como sabes, estamos en la recta final. Antes de proceder con la oferta formal, hay una persona clave a la que nos gustaría que conocieras, alguien cuyo compromiso con Phoenix Pictures y con El Cifrado Carmesí es fundamental. En ese momento, la puerta de la sala de juntas se abrió y entró Julian Thorne. No hubo ninguna fanfarria, ninguna presentación grandilocuente. Simplemente entró, vestido con un traje gris marengo de corte impecable pero discreto, su única concesión al formalismo corporativo. Su rostro era el mismo que Serena había visto, o más bien, no había visto realmente, en el vestíbulo del hotel tranquilo, observador, con unos ojos azules que parecían penetrar cualquier fachada. Goldstein se levantó. Serena Valmont, permíteme presentarte al señor Julian Thorne.
El señor Thorne es el principal inversor detrás de Phoenix Pictures y, por ende, de El Cifrado Carmesí. Su visión y su apoyo financiero son los que hacen posible este proyecto. Serena se puso en pie, su sonrisa profesional firmemente en su lugar, lista para desplegar su encanto ante otro pez gordo. Extendió la mano. Señor Thorne, es un inmenso placer. He oído que es usted un hombre con una visión extraordinaria para los negocios y el arte. Julian Thorne estrechó su mano. Su agarre fue firme, su mirada directa. Señorita Valmont, dijo, su voz exactamente igual de serena y educada que la del supuesto conserje que ella había insultado. Y fue entonces, en ese instante, mientras sus ojos se encontraban con los de él, cuando la máscara de Serena comenzó a resquebrajarse. Un escalofrío helado le recorrió la espalda. Ese rostro, esos ojos, esa voz, había una familiaridad terrible, una resonancia ominosa que no lograba ubicar, pero que le provocó una repentina oleada de náuseas. Se esforzó por mantener la sonrisa, pero sintió cómo los músculos de su cara se tensaban. «¿Nosotros nos hemos conocido antes, señor Thorne?», preguntó, su voz un poco más aguda de lo que pretendía. Julian la miró fijamente por un momento antes de responder. «Es posible, señorita Valmont. Los Ángeles es una ciudad sorprendentemente pequeña a veces». No había ni rastro de acusación en su tono, solo una neutralidad escalofriante. Se sentaron. Goldstein y Rexford comenzaron a hablar sobre los últimos detalles del contrato, sobre el calendario de rodaje, sobre las expectativas del estudio. Serena intentaba concentrarse, asentir en los momentos adecuados, mantener su fachada de profesionalismo consumado, pero no podía apartar la mirada de Julian Thorne. Su mente era un torbellino. ¿Dónde lo había visto? La sensación de inquietud crecía con cada segundo, una premonición helada que le oprimía el pecho. Y entonces, como un relámpago, en una noche oscura, el recuerdo la golpeó con la fuerza de un puñetazo. El vestíbulo del Majestic Aura, el hombre de la camisa sencilla y los vaqueros desgastados, el pordiosero, su propia voz, cargada de desprecio, resonando en sus oídos. Parece un mendigo. Inútil. Voy a asegurarme de que lo despidan. El color desapareció de su rostro. Sintió que la sangre se le helaba en las venas. Una mano voló instintivamente a su boca para ahogar un grito ahogado. Sus ojos, ahora abiertos de par en par por el horror, se clavaron en Julian Thorne, quien la observaba con la misma expresión impasible. Los ejecutivos de Phoenix Pictures notaron su repentina palidez, su agitación. «Serena, ¿te encuentras bien?», preguntó Goldstein con preocupación. Ella apenas pudo asentir, incapaz de articular palabra. El hombre que había humillado públicamente, el hombre al que había tratado como a una escoria, era Julian Thorne, el inversor, el hombre que tenía su futuro en Hollywood en la palma de su mano. Julian dejó que el silencio se prolongara un momento, permitiendo que la comprensión plena de la situación se asentara en Serena. Luego se inclinó ligeramente hacia adelante. «Señorita Valmont», comenzó, su voz aún tranquila, pero ahora con un filo de acero que cortaba el aire. «Phoenix Pictures, y yo personalmente como su principal patrocinador, estamos comprometidos no solo con la excelencia artística, sino también con la creación de un entorno de trabajo basado en el respeto mutuo, la profesionalidad y la integridad. Creemos que estos valores
son esenciales para el éxito de cualquier empresa creativa, especialmente una tan compleja y costosa como una producción cinematográfica de esta magnitud. Serena lo miraba fijamente, sus ojos llenos de un pánico creciente. Quería hablar, disculparse, excusarse, pero su garganta parecía haberse cerrado. Julian continuó, su mirada sin apartarse de la de ella. Hace unos días, tuve la oportunidad de observar un incidente en el vestíbulo de un hotel de esta ciudad. Un incidente que involucraba a una figura pública, una actriz de considerable renombre, y a un individuo que, por su vestimenta sencilla, fue erróneamente identificado como un empleado de bajo nivel. Relató el episodio con una precisión escalofriante, sin omitir ninguna de las palabras insultantes, ninguna de las muestras de arrogancia. No levantó la voz, no mostró emoción personal, simplemente expuso los hechos como un observador objetivo, pero cada palabra era un martillazo en la conciencia de Serena. Los otros ejecutivos escuchaban con creciente asombro e incomodidad, sus miradas yendo de Julian a la lívida Serena y de nuevo a Julian, la persona que fue objeto de ese trato despectivo y humillante, concluyó Julian, su voz ahora con un leve matiz de dureza. Era yo. Estaba realizando una observación discreta de una de mis inversiones, el insulto personal. Créame, es lo de menos. He desarrollado una piel bastante gruesa a lo largo de los años, pero el comportamiento en sí, señorita Valmont, la facilidad con la que usted recurrió a la crueldad y al abuso de su posición percibida, eso sí me preocupa profundamente. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Serena Valmont temblaba visiblemente. Las lágrimas pugnaban por brotar de sus ojos. Yo, yo no sabía, balbuceó finalmente, su voz un hilo apenas audible. Fue un mal día. Estaba estresada. Si hubiera sabido quién era usted. Ahí radica precisamente el problema. Señorita Valmont, la interrumpió Julian, su voz ahora implacable. El reconocimiento de quién soy yo, o quién es cualquier otra persona, no debería ser un requisito para la cortesía básica, para la decencia humana, y mucho menos para el profesionalismo que se espera de alguien en su posición. La forma en que tratamos a aquellos que creemos que no pueden hacernos ningún favor o ningún daño es el verdadero reflejo de nuestro carácter. Se volvió hacia Goldstein y Rexford, quienes lo miraban con una mezcla de shock y una nueva comprensión. Arthur, Marcus, esta información es un factor crucial en mi evaluación. El cifrado carmesí es un proyecto que requiere no solo talento frente a la cámara, sino también liderazgo, colaboración y un ambiente de respeto en el set. Me pregunto seriamente si la señorita Valmont, a pesar de su innegable talento actoral, posee el carácter y la madurez necesarios para ser una parte constructiva de ese ambiente. Las palabras de Julian resonaron en la sala como una sentencia. Serena Valmont, la estrella glamurosa, la diva acostumbrada a salirse siempre con la suya, estaba desenmascarada. Su futuro en Hollywood, que momentos antes parecía tan brillante y asegurado, ahora pendía de un hilo, amenazado no por la falta de talento, sino por un defecto fatal de carácter que había quedado expuesto de la manera más inesperada y humillante. El inversor secreto había hablado, y su juicio, basado en algo más que simples cifras, estaba a punto de cambiarlo todo. La sala de juntas de Phoenix Pictures quedó sumida en un silencio espeso, casi palpable. Las palabras de Julian Thorne,
pronunciadas con una calma glacial, pero con el peso de una sentencia. Flotaban en el aire. Serena Valmont, despojada de su arrogancia y de su estudiada compostura, lo miraba con una mezcla de terror y una incipiente, desesperada comprensión. Su mundo, construido sobre cimientos de fama, belleza y una implacable autoconfianza, se estaba desmoronando ante sus ojos. Arthur Goldstein y Marcus Rexford intercambiaron miradas cargadas de significado. La revelación de Julian no solo había cambiado su percepción de Serena Valmont, sino que también había redefinido las reglas del juego. El principal inversor de su proyecto no era un simple financiero interesado únicamente en los beneficios. Era un hombre de principios, alguien que valoraba el carácter tanto como el talento, y que no dudaría en retirar su apoyo si sentía que esos principios eran comprometidos. Yo, yo puedo explicarlo, señor Thorne, balbuceó Serena finalmente. Su voz apenas un hilo. Las lágrimas, esta vez genuinas y amargas, comenzaban a surcar su maquillaje perfecto. Ese día no era yo misma. Estaba bajo una presión enorme. El estrés, los paparazzi. A veces una comete errores. Dice cosas que no siente realmente. Le pido disculpas, desde el fondo de mi corazón, si le ofendí, si ofendí a cualquiera. Lo lamento profundamente. Puedo cambiar. Demostraré que soy profesional, que puedo ser la Lyra que todos ustedes esperan. Suplicaba, y había una nota de desesperación auténtica en su voz que contrastaba con la altivez de sus actuaciones anteriores. Por un instante, una sombra de duda cruzó el rostro de Marcus Rexford. El artista en él, quizás conmovido por la vulnerabilidad de la actriz. Pero Julian Thorne permaneció impasible, aunque su mirada no era cruel, sino más bien analítica y algo melancólica. Señorita Valmont, dijo con suavidad, aprecio sus disculpas y quiero creer que son sinceras. Sin embargo, el incidente del hotel no fue un simple error o producto de un mal día. Fue una revelación de carácter, una revelación de cómo trata usted a las personas cuando cree que no tienen poder sobre usted, cuando cree que nadie importante está mirando. Y eso, para mí, es un indicador mucho más fiable que cualquier promesa hecha bajo presión. Se volvió hacia Goldstein y Rexford. Arthur, Marcus, ustedes son los expertos en cine. Han construido Phoenix Pictures con una visión audaz y un compromiso con la calidad. El Cifrado Carmesí es un proyecto extraordinario y merece un equipo extraordinario, tanto delante como detrás de las cámaras. Un equipo donde prime el respeto, la colaboración y una dedicación absoluta al arte, no al ego. Hizo una pausa, su mirada recorriendo la sala. Mi decisión de inversión se basa en múltiples factores. El potencial comercial es uno de ellos, el talento artístico es otro, pero la integridad del proyecto y de las personas involucradas es, para mí, primordial. No estoy dispuesto a financiar un entorno de trabajo tóxico, ni a arriesgar millones de dólares en una producción que podría verse comprometida por el comportamiento errático o poco profesional de uno de sus elementos clave, por muy brillante que sea ese elemento. Las palabras eran claras, aunque no había pronunciado la sentencia final. La implicación era ineludible. Arthur Goldstein carraspeó, su rostro grave. Julian, entendemos perfectamente tu postura y la compartimos. Phoenix Pictures se fundó sobre los principios de innovación, calidad y respeto. Lo que nos has contado es profundamente preocupante. Miró a Serena y por primera vez, ella vio en los ojos del jefe del estudio
no admiración ni interés, sino una fría decepción. Serena, continuó Goldstein, su tono ahora formal y distante, a la luz de la información que el señor Thorne nos ha proporcionado, y tras una seria reconsideración, hemos llegado a la conclusión de que, lamentablemente, no podemos seguir adelante con tu participación en El Cifrado Carmesí. Es una decisión difícil, porque reconocemos tu talento, pero la confianza y el respeto mutuo son esenciales para nosotros, y sentimos que esos elementos se han visto comprometidos. El golpe fue brutal. Serena se quedó sin aliento, como si le hubieran arrancado el aire de los pulmones. Las lágrimas ahora corrían libremente por su rostro, arruinando su costoso maquillaje. No, por favor, susurró. Puedo arreglarlo. Denme una oportunidad. Pero la decisión estaba tomada. Marcus Rexford, aunque con una expresión de genuina tristeza por la pérdida artística, asintió en confirmación de las palabras de Goldstein. Lo siento, Serena, de verdad, pero el proyecto es demasiado importante. Necesitamos un equipo cohesionado, centrado exclusivamente en la película. Serena Valmont se derrumbó en su silla, su cuerpo sacudido por sollozos. La imagen de la diva intocable se había hecho añicos, revelando a una mujer asustada y desesperada. Su futuro en Hollywood, que había parecido tan brillante, ahora se cernía incierto. Perder el papel en El Cifrado Carmesí no era solo perder una película, era una mancha en su reputación que sería difícil de borrar, una señal para la industria de que su comportamiento tenía consecuencias reales y devastadoras. Julian Thorne observó la escena sin triunfalismo, sino con una callada gravedad. No sentía placer en la caída de Serena, pero sí una firme convicción de que se había hecho lo correcto. Se levantó. Arthur, Marcus, dijo, confío en que encontrarán a la actriz adecuada para Lyra, alguien que no solo posea el talento, sino también el carácter que este proyecto merece. Mi compromiso con Phoenix Pictures y con El Cifrado Carmesí sigue en pie, siempre y cuando se mantengan estos estándares. Les estrechó la mano y, con un leve asentimiento hacia la desolada Serena, abandonó la sala de juntas. En las semanas siguientes, la noticia de que Serena Valmont había sido apartada de El Cifrado Carmesí se filtró en los mentideros de Hollywood. Al principio hubo incredulidad, luego un torrente de especulaciones. Su publicista intentó controlar los daños, hablando de diferencias creativas, pero la verdadera historia, aunque no en todos sus detalles, comenzó a circular. La reputación de Serena como difícil se consolidó y varios proyectos que tenía en consideración se enfriaron repentinamente. El precio de su soberbia estaba siendo cobrado con intereses. Phoenix Pictures, bajo la dirección de Goldstein y Rexford, y con el respaldo financiero y moral de Julian Thorne, eligió a Bianca Holloway para el papel de Lyra. Bianca, aunque quizás no tenía el mismo nivel de fama instantánea que Serena, era una actriz de un talento considerable, conocida por su profesionalismo, su ética de trabajo y su trato amable con los equipos de rodaje. La producción de El Cifrado Carmesí comenzó según lo previsto, y pronto se corrió la voz de que el ambiente en el set era extraordinariamente positivo y colaborativo. Julian Thorne regresó a su vida habitual, lejos de los focos de Hollywood, gestionando su vasto y diverso imperio de inversiones. El incidente en el Grand Majestic Aura y la posterior decisión en la sala de juntas de Phoenix Pictures
no fueron para él más que otro día en la oficina, aunque uno que reafirmó sus principios fundamentales, seguía creyendo que el verdadero valor, ya fuera en los negocios o en el arte, residía no solo en el brillo exterior, sino en la solidez del carácter y la integridad del propósito. A veces, en la tranquilidad de su biblioteca, recordaba el rostro desencajado de Serena Valmont. No sentía rencor, sino una especie de lástima distante. Quizás, solo quizás, la dura lección que había recibido le serviría para reflexionar, para cambiar, o quizás no. Hollywood era un lugar que a menudo perdonaba, pero rara vez olvidaba. Lo que sí sabía con certeza era que su inversión en Phoenix Pictures estaba ahora sobre cimientos más firmes. El cifrado carmesí, libre de la toxicidad potencial de una estrella problemática, tenía muchas más posibilidades de convertirse en la obra maestra que Marcus Rexford había imaginado y en el éxito de taquilla que Arthur Goldstein esperaba. Para Julian Thorne, el inversor secreto que había sido confundido con un mendigo, el episodio fue un recordatorio más de que, en el gran teatro del mundo, las apariencias a menudo engañan y que las decisiones más importantes son aquellas que se toman no con los ojos deslumbrados por el brillo superficial, sino con la clara visión que otorgan los principios y la experiencia. Su futuro, y el de muchos otros, seguiría siendo moldeado por esa discreta pero poderosa convicción.